Apreciados y apreciadas estudiantes, ha sido un verdadero privilegio leer sus interacciones sobre cómo han entendido la tarea del análisis narrativo y cómo han entendido el manejo de los personajes que hacen las narrativas que hemos puesto para su consideración. Varios de ustedes han coincidido en que en nuestros ambientes eclesiales la narrativa se ve como algo no tan profundo, tal vez no como verdadera teología, eh, y que el uso de la metáfora, por ejemplo, corresponde simplemente a un adorno o a una ilustración. Las narrativas se utilizan como una ilustración para comunicar un punto principal. En casi todas las intervenciones hemos detectado que ese es el patrón de conducta en nuestras iglesias. Quiero interactuar con algunos de los puntos que ustedes han levantado en el foro. El primero es que la diferencia, para entender la diferencia entre un análisis modernista y un análisis narrativo de un texto, una de las preguntas iniciales es ¿qué preocupación, qué interés trae la persona que hace el análisis al texto? En el caso del análisis modernista, entendemos que mucho del enfoque se preocupa, se interesa con lo que está detrás del texto, ¿sí? Entender las costumbres, entender la situación histórica y toda esa información que está detrás del texto, y que la suposición es que eso es lo que le da significado a una correcta interpretación, o que el significado de un relato lo podemos entender poniendo atención a lo que está por detrás del texto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque final? ¿Cuál es el interés último del análisis narrativo? ¿En qué se diferencia? Algunos de ustedes han notado, por ejemplo, que en un enfoque narrativo, el lector y el narrador entran en complicidad y toman un rol especial, un papel especial en la interpretación. Y creo que esto es correcto. Creo que el sentimiento de pertenencia que una narrativa genera y que un enfoque narrativo descubre es parte de la correcta recepción del texto. El texto bíblico quiere causar emociones en nosotros. No quiere ser entendido solamente en términos cognitivos. Para eso está ofrecido en términos de forma narrativa. El enfoque narrativo comparte por ejemplo, con otras aproximaciones al texto, como el método inductivo, en que se pone mucho énfasis en mirar detenidamente el texto, como palabras repetidas, verbos, etc. Sin embargo, el enfoque narrativo, una aproximación narrativa, parte de que trata de respetar la trama misma como generadora de significado, ¿sí? Entonces el significado, podemos decir, no está detrás en el contexto, ¿sí? La situación o la ubicación geográfica de dónde estaba Judá, ¿sí? O el contexto cultural de las prostitutas sagradas para entender a Tamar. Se pueden incorporar y tal vez son parte de un buen análisis, pero el enfoque narrativo nos dice no está ahí el significado. No debemos buscarlo primordialmente ahí. Pero debemos decir algo. Entonces, si el análisis narrativo ve con más detenimiento el texto, ¿cuál es su último interés? Podemos decir que el análisis narrativo no se enfoca en las estructuras internas del texto,
que no busca, que su tarea interpretativa no es una simple apreciación de la habilidad narrativa del autor o del narrador. No busca entender la configuración de una narración porque sí. El interés de un enfoque narrativo está en a lo que apunta el texto, la narración, el mundo creado por una narración, las posibilidades, las direcciones que le da al lector. Entonces sí, el lector toma un rol determinante en la interpretación. Es como si la narrativa, en términos del filósofo francés Paul Ricoeur, proyectara un mundo. Es el mundo del texto, el mundo del relato, en el que invita al lector a entenderse en ese nuevo mundo, a ser incluso cuestionado en ese nuevo mundo. Entonces podemos decir, el interés del enfoque narrativo no está en lo que está detrás del texto, tampoco se detiene ultimadamente en las configuraciones internas del texto, sino que busca el significado en el mundo que proyecta el relato, que nos muestra una identidad narrativa. ¿De quién? Bueno, tanto de Dios, como algunos de ustedes identificaron, como la nuestra. Es en el mundo proyectado por el relato que nos encontramos a nosotros mismos, pero fundamentalmente en el que encontramos a la identidad narrativa de Dios. Algunas de ustedes, creo que fue Jessica, que preguntó, voy a tratar de leerlo en portugués, que preguntó por que não é tradicionalmente feita esta abordagem aos textos bíblicos? ¿Por qué eso fue dejado de lado? La respuesta larga se encuentra en un libro llamado El eclipse de la narrativa bíblica, pero es parte de lo que queremos abordar el 12. ¿Por qué se ha dejado esto? Tiene que ver con la manera en que la edad moderna entiende lo que es el conocimiento. Y la teología moderna ha adoptado esa comprensión de lo que es el conocimiento o lo que es la verdad. Pero vamos a hablar más detenidamente de eso el 12 de abril. Quiero cerrar diciendo que ha sido también un verdadero privilegio leer sus conversaciones sobre el manejo de personajes en las narrativas de Ruth y de Esther. Especialmente quiero poner atención a la conversación. Quisiera que vuelvan al foro y vean la conversación que hay entre Sueli, Mariani y Jessica. Porque demuestra la capacidad de un enfoque narrativo de tener múltiples interpretaciones, pero también en esa maravillosa conversación vemos un ejemplo de que las diversas interpretaciones pueden ser comparadas, pueden ser dialogadas y pueden ser mejoradas. Creo que es muy importante mencionar como punto aclaratorio que lo que Sueli dice, un personaje en plano, no es necesariamente un personaje superficial. Un personaje plano no es necesariamente un personaje superficial. Puede ser protagonista, puede ser importante y ser un personaje plano. De nuevo, son cosas que podemos conversarlas más presencialmente el 12 y espero con ansias poderlos y poderlas ver a todos. Muchas gracias. Espero verles en pocos días.